más de una transición como volver a la esencia. Hoy nos enfrentamos a una generación millennial que los pastores antaño como yo y como Washington, que su pastor lideró la salida de Egipto con Moisés. Yo soy más de la generación de Josué y Caleb. Necesitamos volver a la esencia, a los principios, porque hay una generación X, Y y Z que no le entendemos el vocabulario. Hay una generación que no ha visto el poder de Dios que el pastor Washington y el apóstol Washington y María han visto, y muchos de ustedes crecieron. Se ha perdido la esencia del Evangelio de mucho tiempo. Hoy los que más necesitan escuchar el Evangelio son los evangélicos, porque se ha perdido. No sé si ustedes aquí oyeron de un cantante brasileño, niño, prodigio en la voz, llamado J.A. Cómo se volvió de un cantante a un travesti, ¿verdad? Vemos a estas personas como Eva Luna y estos cantantes post-cristianos que son bien carismáticos, ¿no? Tienen millones de seguidores y dicen que aman al Señor y hablan del Señor y cantan al Señor, pero realmente tergiversan un poquito los principios bíblicos porque la fama y la popularidad hacen que tú hagas concesiones, ¿verdad? Y creo que hoy tenemos que volver a la esencia, volver a los principios que nos hicieron la iglesia que en un antaño fuimos, ¿verdad? ¿Será posible apagar las luces de acá arriba? Porque no lo veo todo. Si es posible, si no están bien las luces de las azules, gracias. No, las que están aquí colgadas, ¿verdad? Para verles más bien las caras porque me iluminan mucho el rostro. O bajarle un poquito la intensidad. Entonces, decía que hoy nos toca, mis hermanos, volver a los principios del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron hace 20 años? ¿Verdad? Hace 30 años, se convirtieron hace 30 años. Voy a hacer una pregunta mejor, gracias. ¿Cuántos se convirtieron hace entre 10 y 5 años? ¿Verdad? La gran mayoría. Yo creo que, mis hermanos, estamos viviendo un tiempo donde necesitamos hacer las transiciones correctas a nuestra vida, ¿verdad? Si usted me lo pregunta, de vez en cuando, Dios nos llama a que tengamos transiciones. Y sigue con un boom acá. Si me ayudan, porfa, discúlpame, me cuesta concentrarme, pero si me ayudan, se los agradezco, ¿verdad? ¿Qué les digo yo? Durante mucho tiempo, yo he visto pastores surgir y pastores venirse abajo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, digamos, prepararnos para no sucumbir? Creo que sería el tema de hoy, ¿verdad? Gracias. Ahora sí, muy bien, mejor. Entonces, durante muchos años, el ministerio, déjalo como estaba, por favor, porque si no lo pones a pitar mucho. Durante mis años de ministerio he notado que una gran cantidad de personas lo logran en el ministerio y otras no. Vemos pastores en pandemia que se divorciaron, cayeron en adulterio, se dieron permisividades y hoy esos ministerios que impactaron el mundo no están con nosotros, ¿no? Y yo no sé tú, pero yo no quiero hacer una estadística más. No sé si usted. Si usted va a mi oficina, yo tengo muchos libros. Yo soy un nerdo de esos que dicen los millennials, ¿verdad? Un come libro. Y siempre me la paso leyendo. Pero si vas a mis archivos personales, tengo un archivo muy grandote donde están todos los hombres que han fracasado en la fe. Porque no quiero repetir la historia. No quiero llegar a sucumbir a una tentación, a la fama o a la fortuna. No quiero que el éxito se me suba a la cabeza, ni la crítica al corazón. Yo necesito seguir adelante, seguir siendo testimonio. Y tengo un archivo donde están todos los hombres que han caído, desde Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart es un gran predicador, el mejor evangelista del mundo. Creo que visitó Perú y Ecuador, no sé si lo visitó o no, pero era el predicador que más efectivo era en el evangelismo. Gente caía a los pies del Señor por causa de su predicación. Y resulta que tenía
un deseo desmedido por las mujeres, ¿verdad? Lo encontraron con prostitutas, ¿verdad? En adulterio. ¿O qué decir de Jim Baker, que hoy hicieron una película sobre él y su esposa? Sucumbieron a la tentación del dinero y fueron realmente una vergüenza para el cuerpo de Cristo. Por no mencionar los predicadores modernos, o lo que pasa en la iglesia amada en Australia y otras cosas, ¿verdad? Creo que son señales de advertencia. Cuando vino la pandemia, la pornografía se incrementó un 345%, ¿verdad? Muchos de mis líderes, estoy hablando a nivel propio en mi iglesia, se divorciaron. Gente que lo acompañaba a uno, otros decayeron en la fe. Pero yo creo que he descubierto, si se me permite, y si ustedes no tienen más, de pronto ustedes saben más que yo, pero el secreto para no sucumbir. Por ejemplo, hay una ley que me enseñaron hace muchos años que se llama la ley del 5%. Y quiero hablarte por unos minuticos. Es decir, en la ley del 5%, ¿verdad? Dice que apenas 1% de la gente llega a lo que se denomina la cima, lo logra, ¿verdad? Un nivel de éxito empresarial, bancario, en fin, en todos los niveles. Esos son los personajes que encuentran un problema y no ven obstáculos, sino que lo solucionan de una vez y salen adelante airosos, ¿verdad? El 4% restante es un nivel de liderazgo que supervisa un ministerio, una pequeña empresa, en fin. Este 4% puede encontrar obstáculos, ¿cierto?, u oposición, pero finalmente se esfuerza por superarlo. Pero hay un resto que se llama el 95%. En el 95% alcanza cierta estabilidad de éxito ministerial, empresarial, se queda satisfecho con lo que está haciendo, con muy poco o con casi ningún deseo de convertirse en líder de líderes y progresar a su puesto ejecutivo, y se queda dentro del montón, ¿no? Este grupo puede esforzarse, por superarse o no, pero simplemente no quiere. El 95% de las personas de este mundo le echan las culpas a otros de sus fracasos, de que lo intentaron y no pudieron, y se la viven lamentando esta vida. Yo tengo un dicho: los culpables no existen. Si tú tienes éxito es porque tú quisiste tenerlo. Si tú estás hundido en un fracaso es porque te quedaste allí. Ayer hablaba de Taré, el papá de Abraham, que tuvo a Ur y Aram, ¿verdad? Y Taré era el destinado a la tierra prometida, a él se le hicieron las promesas. Pero sucedió que como se le murió su hijo Aram, el dolor de su muerte le dio muy duro. Y cuando iba pasando por Aram, una ciudad del mismo nombre de su hijo, se estancó y se asentó allí. ¿Cuánta gente hoy no se asienta también? Se queda en sitios donde Dios le ha dicho que ahí no es. Pero le parece bien. Por ejemplo, ustedes piensan que todas las tribus pasaron a la tierra prometida. Eso no es cierto. No todas pasaron. 3 se quedaron. Rubén, Gad y Manasés nunca pasaron. Ya están mirándome como perro con taza nueva, ¿no? Léalo, está en Deuteronomio, ¿cierto? Está en Deuteronomio. Y resulta que Rubén, Gad y Manasés no entraron porque les pareció más lindo de este lado del Jordán que del otro lado de allá del Jordán, donde Dios le había dicho que la tierra que fluye de Chile. Entonces tú te encuentras con personas que rechazan lo bueno de Dios por quedarse con lo mediocre. Rubén, ¿verdad?, era el hijo de Lea, de Betty la fea. Y Rubén fue la manera en que Lea quería atrapar al corazón de Jacob. Mira, un hijo, soy fea, pero aquí tenemos un hijo, un amo. Como las mujeres hoy que se hacen embarazar para amarrar al marido a un matrimonio. Eso era Lea. Ya, su nombre significa tropa, pero sería derrotado. Y Manasés era un hijo de Jacob, al cual cuando Jacob le puso, un hijo de José, al cual cuando Jacob le puso las manos al revés, porque era inestable como las aguas. Entonces, hay gente que no pasó al otro lado del Jordán, simple y llanamente, porque tienen estructuras mentales y cosas en su corazón que les impiden alcanzar el éxito. Tú has visto hoy la gente que nos critica en las redes sociales, yo decía, los pastores
en las playas, que nunca las conocía, se llama playa y nunca vi playa porque era de noche. Y les decía ayer que la razón por la cual soy famoso en las redes sociales, tengo 1.7 millones de seguidores en Facebook, no es mucho, pero y casi medio millón en Instagram, y mis videos se hacen virales, es por la persecución tan asquerosa que he recibido en mi país, ¿verdad? Es por toda esa crítica. Y lo más curioso, que el 30% de mis contradictores son mundanos, pero el 70% vienen de cristianos evangélicos. Gente que se dice ser de Dios y ataca inmisericordiamente a los hermanos, ¿verdad? Son gente amargada que piensa que tú debes estar haciendo algo malo para tener tanto éxito. Como ellos no lo pudieron lograr, no pueden ir a donde tú estás yendo, no pueden volar en los aviones que Dios nos manda a volar, visitar a los pastores que Dios nos dice que visitemos, predicar el mensaje, tener tanta audiencia que no quiera. Ellos piensan que la única manera, que eso no es la bendición de Dios, que deberíamos estar haciendo algo, somos narcos o somos homosexual, como que a mí. Hermanos, si vamos a hacer aleluya, que quema donde quema. De pronto, existe drogadicto en la vida pasada y las neuronas se están dañando. No piensen, en serio, esa gente piensa que nosotros estamos haciendo algo malo, somos narcos, somos drogadictos, o robamos, o sabemos qué fechoría estamos haciendo, para que Dios nos bendiga tanto, ¿verdad? Los rumores son cosas que tus envidiosos creen, ¿verdad?, que deberías estar haciendo malo para progresar. Los rumores son cosas que los envidiosos inventan para hacerse creer a sí mismo que tú estás haciendo algo malo. Entonces, el 95% de las personas se estanca, se queda, ¿verdad? Ahora bien, yo he visto pastores así también. Muchas narraciones bíblicas demuestran este patrón del 95%. Por ejemplo, si vas a Lucas 6:13, me voy a permitir leerlo. Lucas 6:13 dice que en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a ellos a 12, los cuales también llamó apóstoles: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor, ¿verdad? Y Cristo eligió a 12 discípulos para que se unieran en una caravana evangelística, ¿verdad?, ambulante. Sin embargo, entre los 12, solo 3 fueron seleccionados como el círculo íntimo de Jesús, solo 3, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 hombres, ¿verdad?, permanecieron cerca de Jesús en el monte de la transfiguración, mientras los otros 9 esperaban, ¿verdad?, abajo en el valle. Entonces, de hecho, eran los que estaban en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Y los otros 11, ¿por qué no estuvieron? Porque pertenecen al grupo del 95%. Ellos quieren estar con Jesús, pero no tanto. Pero Pedro, Jacobo y Juan representan al 5%, era el círculo íntimo. De hecho, los 11 no pudieron liberar al papá que traía el niño endemoniado. ¿Recuerdan esa historia en Marcos? ¿Cierto o no cierto? Entonces, Jacobo, ahora, en el día de Pentecostés, Pedro fue el principal apóstol, llamado el apóstol de la circuncisión. Jacobo fue nombrado principal de la iglesia de Jerusalén y Juan ascendió a la posición de obispo, presidente de la iglesia después de la muerte de los primeros apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás discípulos, con Andrés, con Felipe, con Bartolomé, con Simón, con Tomás, con Matías? Después de ser mencionados los 4 evangelios, estos 6 nombres aparecen rara vez en un libro de la Biblia. Usted no lo ha notado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no hay una epístola de primera de Tomás, ni hay una epístola de Felipe II. No la hay. ¿No se ha notado esto? ¿Por qué? Solo hay unos pocos cristianos que realmente son eficaces y otros que simplemente sobreviven. En la guerra con Alemania, los alemanes sabían este principio del 95% y el 5%, y cuando escogían o atrapaban a los soldados en guerra, los soldados en prisión, los POV que se llaman en inglés, los prisioneros de guerra, la Biblia dice, ellos
sabían quién tenía el carácter de liderazgo y los apartaban del liderazgo, los apartaban para que no influyeran en su liderazgo los demás. Ellos, los alemanes, sabían de psicología y sabían como si hay un grupo de líderes, los apartaban, que tenían potencial de liderazgo, los apartaban en las prisiones para que no influyera el resto, ¿verdad? Un líder es una persona que se hace cargo cuando los demás siguen pensando en quién va a salir adelante. Un líder es una persona a quien los demás siguen porque confían en sus vicios, tienen confianza en su sueño y visión o habilidad. Ahora fíjese cómo este porcentaje se manifiesta en toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, después de que David fue ungido como rey, tuvo que huir del palacio de Saúl y estuvo rodeado de 600 hombres, escúcheme bien, que se alinearon como el ejército del desierto, ¿verdad? David los protegía y peleaba por él. La famosa cueva de Adulán, ¿se acuerdan, pastor? Ustedes conocen la Biblia. De esos 600 hombres, se nos dicen que 30 eran más valientes que los demás, solo 30, en 2 Samuel 23:13. De estos 30, David observó solo a 3, que eran más poderosos que todos los demás, que los 30 y que los 600. Adino era uno, que en una ocasión mató a 800 hombres de una sola vez. Eso está en 2 Samuel 13:8. Y después estaba Eleazar, ¿recuerdan Eleazar? Eleazar que peleó contra los enemigos hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. ¿Recuerdan ese episodio? Y luego estaba Samá. Samá fue el que se paró en el terreno de lentejas y lo defendió y mató a todos los filisteos. Entonces vemos la ley del 95 y la ley del 5%. Ahora, por alguna razón, el 5% se convierte en un promedio común en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, el 5% de los negocios crecen y se vuelve exitoso. El 5% de negocios en las iglesias crecen y se vuelven relevantes en una ciudad. El 5% de las universidades crecen y salen adelante, ¿verdad? Avanzan. El 5% de los jugadores se vuelven NBA o se vuelven a la liga en España, ¿verdad? El 5%. Ahora yo fui educado en una iglesia donde toda mi vida he observado que en cualquier iglesia, en cualquier tamaño, siempre hay un 5% de la gente que hace el trabajo. Yo estoy seguro que todos aquí no hacen el trabajo, que tú como pastor sabes que puedes confiar en el 5% que hablan las personas. Porque si tú buscas una persona en el 95% que haga algo constantemente y que te ayude en la hora del ministerio, va a ser una carga. Dicen proverbios, son como vinagre en los dientes, es como aceite en las manos se derrama. No hay peor cosa que mandar un vago, un flojo a que haga una vuelta al banco. Usted lo ha visto, usted va allá y la Biblia dice que un flojo es como una muela que muele a medianoche. Es insoportable. ¿Cuántos de ustedes, o como un banco, verdad, con una pata de palo que nunca llega? No hay nada peor de la gente que uno manda hacer una vuelta y llega sin ningún resultado. ¿Y qué te pasó? La fila estaba larga, estaba lloviendo, hacía sol, ¿no? Esos son el 95% y seguramente usted no conoce a nadie así, ¿verdad? Secretarias, servidores, sugieres, llegan tarde, ¿verdad? Son los de la alabanza que piden instrumentos nuevos y los desgraciados no diezman. Hay 4 de la alabanza mirándome así. Gente que se queja, tiene la pasión de quejarse por todo, ¿verdad? Que esto no le gustó, que el uno no le gustó, que esto no le gustó, y están buscando la mínima oportunidad para salirse de la iglesia, la misma oportunidad para rajar, dice en México, hablar mal de los pastores. No todos sospechan, no tienen un don de sentimiento, sino un don de sospecha. Todos sospechan, y esas personas no cambian, ¿verdad? Hay unos que sí van a las reuniones y otros que nunca van, y siempre tienen la excusa perfecta. El perro tiene cólico, la tía, etcétera, etcétera, ¿verdad? No van a la reunión. Pero hay un grupo de personas sin las cuales el alcance y la eficacia del ministerio de parece lentamente. Ahora yo aprendí esto de Elías. Uno tiene que trabajar con los que trabajan. No sé qué es el que critique a los demás, pero estos predicadores y líderes de célula que están en una célula, la gente llegó a escucharlo y se ponen a hablar mal de los que no vinieron.
que son flojos que no vienen, que deberían estar aquí. Pero yo llegué temprano, ¿qué culpa tengo? Entonces, nosotros debemos de trabajar, olvídense los que no quieren trabajar. La Biblia dice que Nehemías llamó a los de Tecoa. Los de Tecoa tenían unos notables que no hicieron nada. Y están registrados. Nehemías tiene 58 nombres, la gente que construyó el muro. Y habló de los que hacían con entusiasmo su trabajo. Y cuando habló de Tecoa, dijeron que no hicieron nada. Eran notables, pero no movieron un dedo. ¿Usted se imagina que darle un libro registrado 5.000 años, que uno fue un pago? Y que todo el mundo lo lea en todos los idiomas del mundo. Yo no quiero ser los de Tecoa. Yo quiero ser como los Josué y Caleb que dicen, vamos para allá. Echemos una ojeada a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Simón, Tomás y a Matías, el que reemplazó a Judas. Echemos un vistazo. Porque parecía que han tenido o tuvieron un impacto menor que el de Pedro, Santiago y Juan, los del tres círculo íntimo. Fíjense en los siguientes hechos. Primero, ninguno de ellos escribió una epístola, jamás. Ni un libro en el Nuevo Testamento. Ni se mencionan en los tipos. Segundo, son mencionados muy pocas veces en los 4 evangelios. Eran del montón. Tercero, no había ningún registro bíblico de que hicieran grandes proezas o que viajaran en sus ministerios. Pero si miramos más allá del registro bíblico, en los registros históricos tradicionales de la iglesia primitiva, recibimos una mayor comprensión. Por ejemplo, hay un libro que se llama el Libro de Mártires, de un autor llamado Fox, que sigue la pista de la historia de lo que sucedieron después de la vida de los apóstoles. Y resulta que Felipe llevó el mensaje del Evangelio del norte de Asia. O sea, apareció, donde fue azotado y crucificado. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, con el tiempo, viajó a Edesa como misionero y experimentó el martirio, siendo crucificado también. Bartolomé tradujo el Evangelio de Mateo en la India. Y más adelante en su ministerio fue golpeado y crucificado. Quizás la historia más asombrosa sea la de Tomás, el lírico, el gemelo, el incrédulo, ¿verdad? Tomás el escéptico, porque por lo que no cree en Jesús. Se dice que Tomás viajó a la India, donde Dios lo usó para realizar milagros asombrosos y convenció a los paganos de convertir a la gente a Cristo. Sin embargo, este apóstol fue atravesado como una lanza y encontró la muerte en la tierra extranjera. Estos hombres son parte del ministerio 10 que habían escapado y abandonado a Cristo después que fue arrestado. Recuerden que cuando Cristo fue arrestado, parece ser que se fumaron ese entonces, ¿cierto? Tomás incluso se declaró incrédulo, dijo, si no mete él las manos, si yo no meto las manos en sus heridas, no lo va a creer. Y Jesús se le apareció exactamente a los 7 días. Cada vez que tú hables más de Jesús, te lo vas a ver con él 7 días después. Amén. Y estaban ahí, ¿verdad? Luego se dice en la Biblia, en el libro de Hechos 1:13, que se produjo, ahora, entre la crucifixión, cuando ellos se desaparecieron, pasó algo. La Biblia dice que entre la crucifixión y el aposento alto, algo sucedió que hizo que estos 6 cobardes, ¿verdad? Estos 7 cobardes se volvieran valerosos. ¿Qué fue? De eso quiero hablarte hoy. Vamos a Hechos, capítulo 1, 13, 14. Los desaparecidos ahora, después de la crucifixión de Cristo, se encuentran en el aposento alto. Miren lo que dice Hechos 1, del 13 al 14, lo tienen ahí, por favor, dice: y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Judas. Todos estos perseveraron unánimemente en oración y ruego con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate que aparecen de nuevo en el aposento alto, ¿verdad? Luego que Jesús asciende, y se estaban preparando para designar, por supuesto, a reemplazo a Judas. Pero Pedro, que había negado a conocer al Señor, y aquí viene algo distintivo porque es el tema de esta noche. Pedro había negado al Señor, negado a Cristo, negado 3 veces, negado, pecado horrible. Más sin embargo, la Biblia dice que él se paró y comenzó a hablar y 3.000 personas se convirtieron. Porque hay una clave que hay para superar tus frustraciones y tus pecados. Y de eso quiero irme hoy de Guayaquil, impregnando esta palabra en tu corazón,
Porque todo fracaso, cuando tengas esta clave, cuando tengas este ADN, no va a haber límites en tu vida. Amén. Y esta iglesia se va a recorrer el mundo, esta iglesia va a ser poderosa, porque Dios está visitando este ministerio abundantemente. Y la gloria que de esta casa será mayor que la primera. Dígame, amén. Entonces, todos ellos se volvieron testigos, ¿verdad? Pedro se levantó en Pentecostés con una voz intransigente, predicó con una audiencia totalmente judía, sin retroceder respecto de los hechos. El poder del Espíritu Santo lo revistió a estos hombres con poder de una forma desconocida para ellos. Jesús dijo que iban a recibir poder, ¿verdad? La palabra testigo significa martus, que significa alguien que habla con evidencia, alguien que habla con denuedo, con valentía, ¿verdad? Ellos usaron su voz para dar su testimonio, se entregaron sus cuerpos últimamente para recibir la corona del martirio. En fin, ¿qué fue la clave de estos cobardes que terminaron en la India, todos martirizaron, mártires, se volvieron mártires para el Señor? ¿Qué los hizo valientes entre la cruz y Pentecostés? La fuerza del Espíritu Santo. Dije, la fuerza del Espíritu Santo. La mayoría de la gente no se da cuenta que yo soy una persona retraída y tímida. Paso la mayoría de mis días en mi oficina estudiando, leyendo, orando. No soy como los relacionistas públicos, como los gente extrovertida. Yo tengo un hijo que es bien extrovertido, Esteban no está aquí hoy, ¿verdad? Cuando converso con la gente que no conozco, soy muy limitado, pero soy muy tímido. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, hay algo diferente. La gente dice que usted es de las redes sociales y usted es muy callado. ¿Qué quiere que haga? ¿Verdad? Si es que lo que yo soy se lo debo a Él. Amén. No es mi habilidad, es la habilidad de Él. Amén. O sea, yo estoy aquí saludando con sombrero ajeno, porque todo lo que usted ve en mí lo he recibido de Él. Amén. De gracia doy, de gracia recibo. Amén. Mi timidez se transforma en audacia cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Amén. Cuando comienza a despertar mi espíritu. Los apóstoles fueron llamados hombres sin letras y del vulgo, pero los líderes religiosos se dan cuenta de que habían estado con Jesús por la unción que caminaba sobre ellos. Amén. ¿O no amén? Ellos hablaban sin reservas, sin miedo, sin intimidación, con confianza. Ahora, todos nosotros necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo es la cenicienta, ¿verdad? Es la tercera persona en Trinidad más mal conocida o peor conocida, ¿verdad? Todos conocemos el amor del Padre, la gracia del Hijo, pero nadie tiene comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tratamos como una fuerza, como lenguas, como fuego, como lluvia, como electricidad. ¿Y quién quiere hablar con electricidad? ¿Quién puede hablar con el fuego? ¿Quién puede relacionarse con el viento? ¿Quién puede hacerlo con cosas así? Y el problema es que cuando tú piensas que el Espíritu Santo es electricidad, corriente, fuego, lenguas, viento, yo quisiera hablar con el viento, pero ese viento simplemente hace la electricidad, si la quiero tocar, me electrocuto. Entonces, cuando tú le atribuyes estas cosas al Espíritu Santo, tú estás realmente poniendo a una persona divina en una cosa. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Cuando tú puedes tener relación con alguien, pero yo no puedo tener relación con algo, imagínate yo hablando con este hablante. Cuando tú tienes una relación con algo, tú usas, yo en este momento estoy usando el baffle, el micrófono, el sonido, la luz, la electricidad, porque eso es algo que me beneficia. Pero cuando usted tiene una relación con alguien, en vez de usar esto, el alguien lo usa usted. Entonces el problema es que nosotros, los cristianos evangélicos, estamos mandados, vemos en las plataformas, pastores diciendo, Espíritu Santo, ves, ya es la obra. El Espíritu Santo es el mandadero, lo único que le falta es darle un mototaxi al Espíritu Santo para que haga las cosas. El Espíritu Santo ves y habla con él, ves y haga cosas. ¿Por qué? ¿Por qué los evangélicos hablamos así? Porque pensamos que es algo que podemos mandar en una persona a la cual nos podemos someter. Cuando tú conoces que eres alguien, tú te dejas usar por él. No al revés.
Entonces el Espíritu Santo es la persona más... Ahora, ¿quién dijo que es la tercera persona de Trinidad? Cuando hay una tercera persona de Trinidad, nadie le para bola. ¿Alguien recuerda aquí quién quedó tercero en el mundial? ¿Quién quedó de tercera en Miss Universo? ¿Qué ven esa porquería? ¿Quién quedó de tercero en la liga aquí de fútbol? Nadie. Porque nadie quiere un tercero. El Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre, como lo es el Hijo, es Dios. ¿Están acá o están acá mis hermanos? Ahora, no lo digo yo, lo dice Corintio. Corintio dice algo que a muchos de ustedes les va a chocar, pero es la realidad. ¿Cuántos creen? ¿Quién es el Señor? A ver, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Ah? ¿Alguien sabe quién es el Señor? ¿Usted no sabe quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Ustedes están así como nerviosos hoy, ¿verdad? Como si yo no hubiera echado una trampa. Dije, ¿quién es el Señor? ¿Ah? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de señores? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Ustedes son evangélicos, mormones o qué son? Estamos buscando. ¿Quién es el Señor? Dios. Hay un pastor que se ponga bien midiendo tiempo. ¿Quién es el Señor? Si usted está seguro que tiene miedo. Atrás ningún líder. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Ah? Dios. ¿Usted quién lo salvó? ¿Quién es el Señor? ¿Que tiene miedo? Jesús es el Señor, ¿no? Cristo es el Señor, ¿sí o no? Mira, ¿por qué no estamos de así? Pero mire que dice 2 Corintios 3, 17. Ojalá lo pongan en pantalla, si es que sale. Cuando sabe ustedes, ¿verdad? No. 2 Corintios 3, 17. 2 Corintios 3, 17. Biblia Reina Valera, no mormona. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Lo está leyendo su Biblia? Ahí dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu Señor, le llama Señor al Espíritu. Hasta ahora usted se entera. Nosotros cantamos a Jesús, adoramos a Jesús, glorificamos a Jesús. ¿Y la adoración del Espíritu Santo? ¿Y la obra del Espíritu Santo? Ahora, yo sé que uno habla del Padre en el nombre de Jesús y habla por el Espíritu Santo. Pero el problema es que así como los discípulos tenían una comunión con Jesús, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, que le preguntaban cosas. Si yo les digo a ustedes, te voy a dar otra agua como esta, ¿cuál otra agua usted espera? Por igual. Cuando Jesús dijo, yo miré, pero te daré otro consolador, otro, igual que Jesús, de la misma especie de Jesús, tan divino como Jesús, tan importante como Jesús, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hoy, ¿qué ha hecho la Iglesia Evangélica? Meterle un encuentro. Vaya para que el Espíritu Santo le hable de un encuentro, no ministre, puerta cerrada, 50 personas, nadie mirando a nadie, y vea que Dios lo transforme. Y el Espíritu Santo está cerrado en un cuarto de una iglesia evangélica. Exaltamos al Hijo, exaltamos al Padre, y el Espíritu Santo en un encuentro en una esquina, en una finca. No reconocemos al Espíritu Santo como Señor. No lo reconocemos. Y ese es un gran problema de la iglesia hoy en día, que no ha entendido el poder del Espíritu Santo. ¿Están acá? El Espíritu Santo es alguien, no algo. El Espíritu Santo no es una presencia, es una persona que se presenta.
El Padre a los 7 días terminó y descansó. El Hijo en la cruz dijo: consumado es. El Espíritu Santo es el único que no ha dicho amén al final. ¿Dónde está el Padre? En el trono. ¿Dónde está el Hijo? A la diestra. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Es la única persona de la Trinidad que está en la tierra. Porque el Padre y el Hijo terminaron. Y el Espíritu Santo todavía sigue escribiendo la historia de la iglesia a través de los discípulos de la iglesia. ¿Están acá? ¿O no están acá? Entonces, usted necesita un encuentro con el Espíritu Santo siempre, constantemente. No simplemente en un encuentro. Ahora, el problema es que han habido muchos impedimentos que obstaculizan que una persona tenga una relación con el Espíritu Santo. Y he encontrado 7, de los que usted sabe más. La primera es la duda o el orgullo intelectual. ¿A qué me refiero? En las décadas de los 60 había un periodista que decidió escribir para desacreditar el fenómeno de hablar en lenguas. Y después experimentaron un sinnúmero de personas acerca de la experiencia. Sus dudas se hicieron añicos porque fue bautizado ese hombre en el Espíritu Santo. Se convirtió en un cristiano y las experiencias espirituales, él entendió que no pueden ser analizadas con la mente. Para recibir la llenura del Espíritu Santo, tú tienes que deshacerte del orgullo intelectual, de la duda, ¿verdad? La Biblia dice que si no somos como niños, no podemos recibir las cosas del reino de los cielos. Están también las tradiciones religiosas. Tuve de contextos religiosos que nos dijeron que el Espíritu Santo es fanatismo, que el Espíritu Santo es mojigatería, que simplemente emocionalismo, histeria colectiva. Histeria colectiva es la que pasó en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando que descendió el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas repartidas como de fuego, y la gente pensó que estaban tan borrachos que Pedro tuvo que aclarar: hey, estos están borrachos, sí, pero no como vosotros suponéis, estos están ebrios del Espíritu Santo. El Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciera volver la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos. Pero hoy la iglesia evangélica no es así. Hoy la iglesia evangélica, los pastores diciendo que el Espíritu Santo está aquí porque hay un montón de gente llorando. Mire cómo el Espíritu Santo está tocando. No, Señor, ellos no están siendo tocados por el Espíritu Santo, están arrepentidos un poco del pecado que tienen. Porque cuando el Espíritu Santo, dice la Biblia, en su presencia y plenitud, no de lloro, ni de tristeza. Cuando el Espíritu Santo viene a hacer reír, a hacer llorar. El ministerio es duro, tú necesitas la unción del Espíritu Santo, te da gozo, fuerzas, vitalidad. Hay pastores tan añejos, hay pastores tan oxidados, hay pastores tan secos del Espíritu Santo, que si se ríen, la cara le entra en shock. Parece el choque. Y usted lo ha visto, iglesias muy tradicionales que no se ríen. Vamos a cantar ese corrito que dice el himno, y no se ríen de nada. La última que reyeron fue en la primera comunión del colegio. El Espíritu Santo, cuando viene y te libera la cautividad, nuestra boca la llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Cuando empezaron las manifestaciones de gozo en el Espíritu Santo, llegó un pastor en Bogotá a decir: ¿qué es un espíritu africano que se llama Momo? Que era algo de la brujería, que la gente cayera borracha y se tiraba en el suelo lleno de la risa, de gozo. No. Y yo me fui al Señor y dije: Señor, están diciendo que esto es el espíritu de África. Y el Señor me dijo: ¿desde cuándo los demonios dan lo que no tienen? Yo no he visto el primer endemoniado feliz. El demonio oprime, el diablo oprime, acaba, ¿verdad? La tristeza, la nostalgia, la depresión. Pero cuando el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo es espíritu de óleo, manto de gozo, en vez de espíritu angustiado. Gloria en lugar de ceniza.
Pero en las iglesias ya no creen en Hechos de los Apóstoles 2. Piensan que es un show mediático, enfriados, ¿verdad? Y máxime si te metes hoy a los apagafuegos de internet. Aquellos que se quejan de todo en la iglesia y YouTube les paga. Aquellos que están en contra de la prosperidad pero monetizan en su canal de YouTube hablando peste de los cristianos evangélicos. Ahora se me quedaron muy callados hoy. Pero el Espíritu Santo hoy te va a llenar de gozo. Hoy te va a cambiar, hoy te va a mudar en un nuevo hombre. Se va a cumplir Isaías en ti. Vas a ser mudado en otro hombre. Miren, mis hermanos, algo que tienes que entender. Que la respuesta a la solución del problema de Egipto fue una zarza ardiente. Una zarza ardiente se le tuvo que aparecer a Moisés en medio del desierto. La solución para los problemas de tu iglesia terca, de tu iglesia obstinada, es, en vez de amargarte, llénate de gozo. No hay de otra. Moisés tuvo que pastorear a 3 millones de obstinados, a 3 millones y medio de personas tercas, todas cartageneras, porque ninguna en Guayaquil es así. Y él necesitaba poder de Dios, fuego de Dios que ardía en sus huesos, como Jeremías, que ardía en sus huesos. Hoy tú vas a tener un bautismo en fuego y poder. Yo no sé quién me vino a hablar en esta hora, pero en breve el Espíritu Santo te visitará con poder. Cuando Elías estaba peleando con los profetas de Baal, en medio de las sequías, él no pidió agua, él pidió fuego del cielo. El pueblo de historia se había apartado de Dios y los profetas de Baal se habían entronado. Y le dijo, bueno, hagan todo lo que ustedes quieran con su altar, háganlo. Y Elías mirando a ver qué hacían. Y el original dice, quizás su Dios se fue a hacer chichi. Así era el demonio de Elías, era el original. Yo estuve predicando en el Monte Carmelo de mensaje en Israel hace 2 años con Marco Abrediento, mi mejor amigo. ¿Y por qué pidió fuego y no agua? ¿Por qué pidió fuego y no agua? Si agua era lo bonita en ese día. Porque el fuego hace que los corazones se arrepientan para cambiar. Una vez que cambien, sí viene la bendición económica. Pero si les manda agua sin arrepentimiento, vuelven a lo mismo. Lo que esta generación necesita hoy es pastores y líderes llenos de fuego del Espíritu Santo. Que cuando prediquen, les abra el corazón y se le abrindan los corazones. Que cuando caminen con ellos, el Espíritu Santo los conmueva. El apóstol Pablo decía, no es con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y fuego. De hecho, si tú quieres tener prosperidad, la llave de la prosperidad es la pasión por Jesús y por su presencia. Y no lo digo yo, lo dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú buscas de Dios, cuando tú buscas el Espíritu Santo, cuando tú buscas su presencia, todo lo demás se te será añadido. ¿Necesitas fuego? Ahora, el problema es que la gente piensa que hubo un Hechos 2, hubo 5 Hechos 2. La Biblia dice que no fue una llenura inicial, única. Si tú miras en Hechos 4, en Hechos 7, en Hechos 9, ¿verdad? En Hechos 11 creo que es, todos los discípulos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Sansón fue lleno del Espíritu Santo, hacía proezas. Moisés lleno del Espíritu Santo, hacía proezas. David venía del Espíritu Santo y hacía proezas. Saúl hacía proezas por el Espíritu Santo. Si Jesús, mis hermanos, usted tiene que entender algo. Jesús no hizo lo que hizo por ser hijo de Dios. Él no era, no me malentiendan, por favor, no vaya a tirar piedras ahorita. Él era lo que era por ser ungido. Hechos 10:31 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús no vino en mi nombre, ¿verdad? Porque soy el hijo de Dios, los demonios huyen y sanan a la gente. No, Él se sometió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ungió. ¿Saben por qué? Porque es nuestro ejemplo. Si nosotros íbamos a hacer su obra, las cuales Él dice que son mayores, ¿cómo lo vamos a hacer si Él es el único Hijo del Padre?
Santo para ser nosotros ungidos por el Espíritu Santo. Por eso digo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que venga la promesa y recibiréis poder, dunamis, dinamita, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta en Samaria y los confines de la tierra. Yo no sé tú, ya yo fui a Jerusalén, yo en Ecuador estoy en Samaria y me esperan los confines de la tierra. La tradición religiosa nos ha vacunado en contra del Espíritu Santo. Hay un sector de la iglesia cristiana que no cree y no crece y se dedica a criticar las iglesias avivadas. Miren, mis hermanos, a veces es una locura vivir bajo un avivamiento, pero yo prefiero ser un loco bendecido con un cuerpo llevado. El Espíritu Santo es la clave del avivamiento, del crecimiento. Hay que tener estrategias de discipulado, estrategias administrativas, y yo estoy aquí para ofrecérselas todas. Yo le dije a sus pastores que creo que está en una necesidad de transición urgente, que vayan a Cartagena y les damos las estrategias administrativas, las estrategias de liderazgo, las estrategias espirituales de avivamiento. Son las tres mezcladas, las que hacen. Pero si en el Espíritu no está, esto es un club. Es un club. Caemos como moscas, mis hermanos. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, y resulta que en las casas pastorales, ¿sabes cuál es el promedio en que los pastores oran a la semana? 5 minutos. Los pastores no oran, no tienen su. Hoy tenemos pastores estresados, cargados, ¿verdad? Tienen su lugar para el carro, su lugar para la consola de videos, sus videos, su lugar para su televisión, pero no tienen un lugar apartado para el Espíritu Santo. No tienen Deuteronomio 12, que es la iglesia, pero tienen Deuteronomio 11, que es la iglesia en casa. El altar familiar, más o menos, en otras palabras. No los tienen, no oran en familia, están exprimidos, cansados. Y necesitamos renovarnos. Porque no es con fuerza ni con ejército, dice el Señor, sino más con su Santo Espíritu. Solo lo vas a poder. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Separado del Espíritu Santo, nada podemos hacer. No vas a poder crecer, no vas a poder gozar el ministerio si no tienes el gozo del Espíritu Santo. Y el reino de Dios son 3 cosas, dice Romano. Justicia, paz y gozo en quién? En el Espíritu Santo. Hoy los pastores están amargados, frustrados espiritualmente, frustrados ministerialmente, frustrados sexualmente, frustrados financieramente, frustrados espiritualmente. ¿Por qué? Porque están desgastados. ¿Sabe por qué necesitamos llenuras constantes? Porque tenemos goteras. La Biblia dice en Efesios 5:18, antes bien ser llenos con el Espíritu Santo. Esa palabra ser llenos con el Espíritu Santo en el original dice seguir siendo llenos. El original dice, antes bien ser llenos, dice seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y mira el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hoy los pastores no cantan, hoy los pastores no oran, hoy los pastores están desesperados. Necesitamos un encuentro continuo con el Espíritu Santo, con su presencia, hasta tocarlo, ¿verdad? Hasta sentirlo. Hay razones también, además de la tradición religiosa, el miedo a lo sobrenatural, ¿verdad? Es increíble que no le tengan miedo al Chucky, al chupacabra, es el Espíritu Santo. La gente que le tiene miedo al poder sobrenatural de Dios tendrá que luchar por eso. Y desde chiquito nos asustaron con las cosas espirituales. Tú recuerdas cuando tu mamá te decía, ves de noche al cuarto de la empleada allá en el patio y tráeme la escoba de noche. ¿Sabes? Eso estaba oscuro. Y uno pensaba en la María Guantún, el chupacabra, el Chucky, el cura sin cabeza, la llorona loca. Se me va a aparecer esos tipos ahí. Pero yo no sé de dónde saca el niño fuerza para ir allá al fondo oscuro a sacar la escoba para la mamá, que se nos metió en la cabeza que un niño si canta y grita, los demonios no van a atacar. Y uno iba, ¿Cuándo
de ustedes de pequeñitos no se levantaban de la cama a hacer chichi o ir al baño o buscar algo de agua porque pensaban que la levantunda apenas pusieron los pies te iba a coger las patas? No más que no hay quien confiese los pecados. Las personas no reciben el Espíritu Santo porque tienen heridas emocionales, tienen malos ejemplos, han recibido malos ejemplos, errores de otros. No tienes que ser sano en esta hora. Otros no reciben el Espíritu Santo porque tienen pecados no confesos o porque tienen un espíritu inflexible. Y eso, mis hermanos, ocurre. Pero el Espíritu Santo te da poder para soportar la tentación. La Biblia dice, no lo digo yo, que Jesús lleno del Espíritu Santo se fue al desierto. Y ahí venció la tentación por el poder del Espíritu Santo. Hoy te está enfrentando la tentación sin el poder del Espíritu Santo. Lo necesita. Hoy necesitamos al Espíritu Santo no solamente para evitar la tentación, sino para que los espíritus no puedan regresar. La Biblia dice en Mateo 12, 43 en adelante, dice que cuando es liberado a alguien, el espíritu anda buscando reposo en los valles y después dice busca otros 7 peores que él, ¿verdad? Y dice la Biblia en el versículo 44, creo que es, si me lo ponen ahí, dice volveré a la casa y cuando llega la haya desocupada. Error. Estaba bien adornada, limpia, pero desocupada. Ese es el problema, que la haya desocupada, vacía. Señores, necesitas aceite. Necesitas llenura del Espíritu Santo para que nosotros siempre tenemos. Por eso hay pastores que se descuidan de su relación con Dios, que ministran bien en un público, pero no tienen vida devocional privada y tienen sus vasijas vacías de aceite. El Espíritu Santo no solamente te ayuda a que los demonios no vengan, sino que tengas fruto, gozo, ¿verdad? Eso es lo que necesitas tener, mis amados hermanos. Ahora, hay muchos orgullosos hoy con el Espíritu Santo. Yo estaba en un avivamiento donde hay pastores manos cruzados y dicen, si no me pasa a mí no es de Dios. En otras palabras, ellos son el modelo para distinguir que es algo de Dios o no es de Dios. Si no me pasa a mí no es de Dios. O sea, son el modelo orgulloso de que si no pasa algo con Dios, algo con ellos, entonces no es de Dios porque no lo tocó. Señores, Dios no toca orgullosos, Dios toca humildes. Jesús fue claro. Jesús fue claro. El que crea en mí, ¿verdad? Beba. Dice la Biblia, el que venga a mí tiene que creer. Si tienes hambre y sed, tu hambre y sed se te da saciada. Si alguno tiene sed, Jesús se puso en pie un día, en el último gran día de la fiesta, Juan 7:37, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tú estás sediento, Dios tiene el agua. Si no estás hambriento, Dios tiene el pan. Pero Dios no sacia a incompetentes ni a gente insatisfecha. Cuando tú necesitas, cuando tú te has desesperado por el Espíritu Santo, Él se aparece. Yo no sé, ya ni sé qué decir. Mi hermano, humildad, ¿verdad? Humildad. Necesitamos tener corazones humildes para recibir el Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, ¿cómo compré yo 6 hectáreas de terreno? Todas pagas, sin préstamo bancario ni dólares. Escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo construimos ese templo grandísimo traído de Holanda? Caben 6.000 personas y lo llenamos. El Espíritu Santo. Señores, o nos avivamos o nos acabamos. No hay una iglesia que le quede cerca, hay una iglesia que está avivada con fuego de Dios. Están acá. Pero están acá. El Espíritu Santo hace varias cosas. Número 1, ¿verdad? El Espíritu Santo es una experiencia fantástica, te da poder para predicar. Recibiréis poder para que sean mis testigos. 2, te da poder para profetizar. Derramaré los postreros días de mi Espíritu Santo y profetizarán. 3, echará fuera demonios y sanará a los enfermos. Dice la Biblia, ¿verdad?
4, el Espíritu Santo trae unción para liberar a los cautivos, a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 5, el Espíritu Santo te ayuda a dejar de pecar. La Biblia dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. El Espíritu Santo 6 da vida a nuestros cuerpos mortales. Y el Espíritu que levantó de aquel de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Te hace más bonito sin cirugía y sin faja. Alguien diga amén. El Espíritu Santo da vida a ese cuerpo. El Espíritu Santo es una bendición y yo creo que ustedes hoy van a ser llenos del Espíritu Santo. Pídanle al Señor ahora, lléname del Espíritu Santo. ¿Cuántos no creen que el Señor ahora aquí? El Espíritu Santo saca la frustración de nuestra vida, de nuestro ministerio. Hoy desafortunadamente lo tenemos como alguien en el anonimato. La primera cosa que esta noche vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo por ignorarlo tanto. Cuando yo comencé en el ayudamiento en la iglesia, visité a mi mejor amigo, Pastor Ricardo Rodríguez. Fui con él a charlar y Dios me impartió una unción tremenda de sanidad, de milagros, de enseñar en estadios, sin invitar ningún cantante famoso, sin trampa. Nadie era conocido, ¿verdad? Y de repente, en medio de la ofrenda, la gente comenzaba a levantarse de la silla de ruedas. Y eso a uno le queda perplejo, porque uno está acostumbrado a que primero la alabanza, la bienvenida, la ofrenda, el mensaje, la administración, la salvación y oración por milagros. Pero aprendí que yo soy el maestro de ceremonia. Y cuando el Espíritu Santo desciende, yo me hago a un lado y Él hace la obra. Eso es lo principal. Hay mucho orgullo pastoral, mucho orgullo de la gente querer no soltar las riendas. Mis hermanos, yo vengo de Colombia para decirte algo que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Yo vengo a ustedes a decirles, como Pablo y los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Hemos apagado al Espíritu con nuestras actitudes, con nuestro orgullo, con nuestros pecados, con nuestras peleas, con nuestra desobediencia. No apaguéis al Espíritu. Amén. Un amén. A eso vengo yo a decirle, mi hermano: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú tienes que avivarlo. Ahora, ¿cómo lo recibo? Fácil. ¿Cuántos de ustedes para beber lo hacen con la boca cerrada? En un momento, cuando yo ore por ustedes, ustedes van a comenzar a cantar, a adorar al Señor, porque es con la boca que uno se llena. ¿Verdad? Y en vez de que